Volví con un nuevo video sobre psicología de la salud. Y pues el tema de hoy, algo que les quiero hablar que es importante para mí, son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes y el cáncer. Bueno, estas enfermedades tienen una alta prevalencia en la población, especialmente en el adulto mayor. Y bueno, como les digo, es de interés para mí, pues por cuestiones personales, porque bueno, mi abuela falleció por diabetes. Y bueno, eso ya se fue hace como unos 5 años y hace, no sé, como 6 meses, con mi mamá fuimos a un médico que era de pregrado, era pues médico, pero en maestrías o en su resto de formación era más como rehabilitación y cosas como medicina alternativa. Entonces, bueno, entonces como que mi mamá le dijo, pues le contó que no, ella pues tiene como, ella y yo tenemos pues, ¿cómo se dice eso? Una alta probabilidad de que también seamos diabéticas. Entonces, pues, porque este tipo de enfermedades son transmisibles así, por generaciones. Entonces, pues el doctor nos dijo que eso solo era cuestión de que uno se cuidara en su alimentación, de que uno hiciera ejercicio, del sueño, que según cada edad no son tantas horas. Entonces, pues bueno, mi abuela, pues en eso, pues entonces el médico le preguntó que si tenía, ay no, que si tenía antecedentes pues en esa enfermedad, porque entonces pues me dijo que sí, que mi abuela, y pues bueno, le contó así como a grandes rasgos que ella pues habíamos buscado muchos médicos para que pues le intentaran salvar como su pie, porque su pie se le empezó a volver como negrito, morenito. Entonces eso pues para los médicos que en ese momento lo trataron solo era amputación. Entonces, bueno, él dijo como que, el médico dijo como, ay, qué lástima que ustedes en ese entonces no me hubiesen conocido porque yo hubiese podido salvarle la vida a su familiar, porque eso solo es cuestión de una buena alimentación, de buenos hábitos de salud, me dijo él. Él dijo, yo tengo muchos pacientes acá que ya llegan así súper asustados, que les van a quitar alguna parte o que ya no tienen alguna otra solución y bueno, en fin, o que se van a morir y yo aquí llegan conmigo y yo de una vez es una dieta que les cambio totalmente y pues además yo trabajo de la mano con nutricionistas, con psicólogos, entonces aquí ya tengo como el plan, cómo son las cosas y todo eso. Entonces pues él dijo, bueno, entonces pues como que yo digo, bueno, o sea, tal vez si hace 5 años yo hubiese conocido sobre este tema, tal vez hubiese podido salvar a mi abuela, pero bueno, entonces bueno, ese es como por qué es mi interés y por qué es importante que otras personas sepan como que prevenir ese tipo de enfermedades o al tenerlas, o ya teniéndolas, saber cómo actuar ante ellas. Entonces pues por eso, eh, bueno, vamos a ver como en general de este tipo de enfermedades. Bueno, entonces, bueno, dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos 3 tipos de enfermedades, como son la cardiopatía isquémica, las arritmias cardíacas y las enfermedades o el fenómeno de Raynaud. Eh, la cardiopatía isquémica, según estudios que se han hecho en Colombia y en otras partes del país, de Latinoamérica y del mundo, pues una enfermedad que afecta a más del 50% de la población y es causante de la muerte. Bueno, esta enfermedad se manifiesta por 4 rasgos, como por ejemplo el infarto de miocardio, la muerte súbita o infarto o paro cardíaco, la insuficiencia coronaria y la angina de peso. En esta enfermedad tenemos factores de riesgos inherentes como son la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de que tenga esta enfermedad, como ya había mencionado anteriormente. También el sexo, entonces en esta enfermedad es más probable que que le dé a los hombres y también pues influye que la persona tenga diabetes porque eso aumenta el riesgo de tenerla y también los antecedentes familiares de una persona que tenga enfermedad coronaria.
Bueno, en este tipo de enfermedades, pues afortunadamente hay tratamiento. Entonces, pues un adecuado tratamiento tiene que tener, bueno, hay como dos tipos de tratamientos. Entonces, está el preventivo o la intervención preventiva y la intervención sobre el tratamiento o rehabilitación. Sobre el tratamiento, pues, bueno, tiene que tener, consiste en reducir los factores de riesgo para que la persona sufra la enfermedad. Esos factores de riesgos incluyen dos tipos, los tradicionales y los emocionales, y que es muy importante que una persona pues se controle en los dos tipos. Los tradicionales, por ejemplo, son como la hiperlipidemia, es decir, los elevados niveles de colesterol en la sangre, y la hipertensión arterial, el tabaco, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el consumo excesivo de cafeína. Mientras que los factores de riesgos emocionales incluyen la personalidad tipo A, la ira y la hostilidad, la reactividad cardiovascular al estrés y el apoyo social que una persona tenga. Y bueno, el otro tipo de tratamiento que es sobre la rehabilitación rehabilitación es más ya cuando la persona tiene la enfermedad. Entonces o bueno, cuando ya una persona ha padecido un tipo de episodio coronario. Entonces, ¿cómo controlar para que esa persona pues no llegue a morir? Y bueno, aquí el papel de la psicología o la intervención psicológica en la cardiopatía isquémica pues debe centrar su interés en la evaluación y modificación de la conducta o del comportamiento del paciente, pues en aquellos relacionados con los factores de riesgos como los que ya les dije, tanto emocionales como tradicionales. Y bueno, pues para que realmente pues una intervención psicológica tenga eficacia sobre el paciente, pues debe realmente como evaluar o diseñar un plan de intervención en el que incluya todos los factores de riesgos. Así habrá mayor posibilidad de eficacia. En la evidencia, la eficacia de estos programas ha sido escasa en lo referente a la prevención de las cardiopatías. La cardiopatía isquémica se puede derivar de la hipertensión. La hipertensión pues, es un trastorno del sistema cardiovascular con alta prevalencia alrededor del 20% de la población adulta. En la población infantil es del 4% y en personas mayores llega hasta el 50%. Este trastorno se caracteriza por la presencia de niveles elevados de la presión sanguínea, por encima de los requerimientos metabólicos del organismo. Y pues bueno, es preciso diferenciar que existen dos grandes familias. En primer lugar, la hipertensión esencial o primaria, cuyo origen no puede ser determinado orgánicamente, por lo que es un trastorno de carácter funcional y al cual pertenece el 95% de todas las hipertensiones. La segunda familia es la hipertensión secundaria, que se debe a un fallo o daño orgánico. Generalmente a esta enfermedad llegan las personas que no son tratadas adecuadamente en la primera familia. Y bueno, para la hipertensión tenemos una intervención psicológica que tiene dos tipos. Entonces la primera, el primer tipo de actuación se refiere a los casos en los que tras la evaluación situacional encontramos reactividad en las condiciones de medida de la presión arterial, en cuyo caso la intervención se debe realizar mediante una desensibilización sistemática a las situaciones de medida y a las sensaciones que el paciente siente frente a la presión. Si como consecuencia de la sensibilización se consiguen valores de normotensión y estos se mantienen al término del periodo, la intervención se debe dar por terminada. Pero a veces, además de la reactividad a las condiciones de medida de la presión, existe una verdadera hipertensión, es decir, que después de la sensibilización de los valores de la presión,
siguen en niveles elevados. En este caso, se debe continuar la intervención con el tratamiento genérico, que es el segundo tipo de intervención, en el cual pues se debe realizar mediante un paquete terapéutico basado en métodos indirectos para el control de la presión arterial, los cuales presentan pocos requerimientos para uso y tienen una adecuada relación costo-eficacia. Los componentes de este paquete terapéutico se basan en el control de la ingesta, la relajación, la solución de problemas y el autocontrol. Una vez terminada la aplicación del paquete genérico, el paciente puede haber alcanzado valores de normotensión normales en un 68% de los casos. Puede ocurrir que aún con esta técnica los niveles no bajen, sino que sean elevados. Entonces hay que hacer un tratamiento personalizado que esté basado en el biofeedback. Y si aún siguen como muy altos, entonces hay que hacer un tratamiento específico que se encuentra controlada mediante fármacos antihipertensivos. También es importante tener en cuenta que las personas que ya han tenido hipertensión, pues hay que tenerles como un control, porque a pesar de que ya digamos estén en los niveles adecuados, esas personas tienden a ser muy frecuentes de que vuelva otra vez a elevarse los niveles y que vuelva otra vez a tener hipertensión. Entonces hay que tenerles hay que tener en cuenta eso. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre las arritmias cardíacas. Entonces, sabemos que el corazón es una bomba que en condiciones de reposo mueve aproximadamente 5 litros de sangre por minuto, pero cuando se hace actividad física, la cantidad se duplica. Sin embargo, ya cuando hay una alteración en el ritmo cardíaco normal, ahí sí estamos hablando de una arritmia o disritmias. Las arritmias es cuando supone una elevación de ritmo, y las disritmias es cuando lo retardan. Pues estas enfermedades tienen otro tipo de abordajes, pero pues aquí nos centraremos en la parte de la intervención psicológica, que pues básicamente se encuentra reducida a su campo de aplicación a las contracciones ventriculares prematuras y a las taticardias supraventriculares, y dentro de estas las inusuales, en las que pues hay estudios de su eficacia. Se han intentado hacer tratamientos con técnicas de biofeedback y desactivación general en otro tipo de arritmias tales como las biocardias, el síndrome de Wolff-Parkinson, pero no se han obtenido resultados positivos o estos son poco consistentes. El tratamiento propuesto, de simple ejecución, se basa en utilizar diversas maniobras fisiológicas para reducir la crisis y en un entrenamiento para controlar la frecuencia cardíaca mediante feedback, además de una técnica de relación que pueda complementar dicho entrenamiento. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la enfermedad y el fenómeno de Raynaud, que se llama así pues porque fue descubierto por Maurice Raynaud en 1862, y pues él lo que descubrió fue una afección circulatoria periférica que genera una isquemia en los dedos de las extremidades acompañadas de dolor. Cuando la descubrió, la llamó síncope local en forma simple, pero ya después con los años se le atribuyó su hallazgo. Entonces, esta enfermedad afecta más a las mujeres, según la literatura, en un 20%. Se presenta generalmente en los dedos de las manos, en el 55% de los casos, y en un 2% en los pies. El tratamiento que más se usa en esta enfermedad son los
son las biofeedback de temperatura periférica en una de las extremidades afectadas para enseñarle al paciente a elevarla, lo cual, una vez aprendido, puede utilizar cuando detecte la primera fase de un episodio de Round. Sin embargo, pues esta técnica ha tenido dificultades en el entrenamiento. Entonces, por eso se han intentado utilizar otras técnicas como lo son la relajación y el entrenamiento autógeno. Sin embargo, según los estudios y la literatura encontrada, la técnica que mayor eficacia ha mostrado son las técnicas de feedback. Y bueno, con esto pues les quiero contar que yo estoy haciendo una revisión de la literatura sistemática que pues en qué consiste para quienes no saben. Entonces es que tú llegas y buscas en diferentes bases de datos que, como por ejemplo Scopus, BVS o Biblioteca Virtual de la Salud, el Sevier, bueno, eso hay muchas. Y bueno, en mi caso yo escogí la Scopus y la de Biblioteca Virtual de la Salud. Entonces, pues yo qué quería hacer, yo quería mirar cuál ha sido el aporte desde la psicología a los pacientes de edad avanzada o el adulto mayor que tienen enfermedades crónicas como la depresión, como la hipertensión y la diabetes. Y bueno, en esa revisión de la literatura que yo ya hice, encontré que pues bueno, estas enfermedades, cuando una persona tiene estas enfermedades, tiene depresión y también a veces ansiedad. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, que es cuando la persona del riñón no está realmente haciendo su función de desechar el agua y los desechos que llegan allá, pues hay cinco tipos diferentes como de fases o de estadios. Cuando la persona está en el estadio 1, pues apenas le está iniciando la enfermedad, y el estadio 5 es la enfermedad más grave y ya cuando la persona va a morir. Entonces, yo quería ver cómo la intervención psicológica ha hecho para que esa persona pues haya llevado una mejor calidad de vida o haya sobrellevado su carga, la carga emocional negativa que le genera tener esa enfermedad. Y bueno, pues como les dije que ya la hice, yo encontré que esta enfermedad se da también más en las mujeres. También encontré que a veces el tener un buen nivel socioeconómico no influye, o el estar, por ejemplo, en estado soltero o casado influye. ¿Por qué influye? Porque una persona que tenga la enfermedad, que viva solo, que no tenga dinero, pues tiene una más alta prevalencia de que esta enfermedad pues llegue a mayor estadio. Y bueno, ¿qué encontré eso. Entonces, es una enfermedad. Entonces, bueno, pues ¿cuál ha sido como el abordaje psicológico que se les ha dado a esas enfermedades? Bueno, pues según las guías CADIGO, que están adaptadas acá en Colombia, pues unos pacientes que tengan este tipo de enfermedades necesita atención multidisciplinar, donde se incluya, además del médico, el psicólogo, nutricionista, bacteriólogos, para que desempeñen su papel. Entonces, en la parte o en el abordaje psicológico, que no es nuestro interés, en lo que más centrar, es importante, por ejemplo, encontramos que como un entrenamiento, que es importante que la familia y amigos le den apoyo social a la persona, porque el apoyo social es un factor que disminuye la carga emocional en el paciente. Entonces, esa es una. Otra era la mindfulness, la terapia cognitivo-conductual. También pues encontré que hay como tapizajes o pruebas que sean como con las que se evalúan a los pacientes para saber si tiene o no tiene tanto depresión como enfermedad renal crónica. Entonces eso se da a través de un tamizaje
y en el que hay unas pruebas específicas que, o sea, han resultado muy efectivas para determinar ese tipo de variables. Sin embargo, bueno, digamos en otros países sí han implementado pues las recomendaciones de la guía CATIGO, donde dice que se tiene que hacer un abordaje multidisciplinar. Y pues esas partes donde han hecho, pues han seguido esas recomendaciones, han demostrado eficacia en el manejo del paciente, en la atención. Y digamos, tristemente, acá en Colombia no hacen ese tipo de tratamientos, sino simplemente la persona llega al médico y el médico sí le dice como sí, haga esto o haga tal cosa, pero pues no mayor, no realmente pues tiene un tratamiento pues adecuado a la persona, y pues obviamente mayor probabilidad de que esa persona muera. Entonces pues no hay abordaje en Colombia, no se hace eso acá en Colombia, porque no le ven como pues más allá de que los médicos no le dan la importancia, es más como en las instituciones, porque las instituciones tienen que tener como su protocolo. O sea, si un médico detecta que una persona tiene enfermedad renal crónica, pum, ¿cuál debe ser el siguiente paso para esa persona? Mandarlo al psicólogo, para que haya el psicólogo, pues sobre todo el primer paso que tienen que tener el abordaje psicológico es como hacer consciente a la persona de que tiene que tener un autocuidado, porque digamos, si la persona, o sea, según la literatura, si la persona sabe que está enfermo, que se puede morir, pero pues como que la persona dice, ay no, yo estoy bien, o ay no, ¿para qué lo hago? Sí, como que los pensamientos de la persona no le permiten ver que necesita ayuda, que necesita cuidarse, entonces no le pone atención, y ese es el primer paso en el que los psicólogos tenemos que actuar. Sin embargo, pues en Colombia no se hace. Entonces, pues eso es como lo que les quería leer. Pues como el tema es sobre eso, es como de un tipo de enfermedad, es sobre, pues básicamente esos tipos, dos de estos tipos de enfermedades les quería contar para que vean como más allá de, o sea, vean la verdadera situación, como que contextualizar de lo que yo busqué en mi revisión, que fueron 91 artículos leídos completamente. Bueno, eso pues al final en lo que les conté en mi revisión sistemática, porque en lo que yo les había dicho antes, como la definición, las prevalencias, eso sí pues eso no lo hice, no lo busqué yo sino fue Carlos Musi, que es de la Universidad Adventista del Plata en Argentina, quien pues hizo como esta investigación y nos sacó en su libro estas conceptualizaciones sobre estas enfermedades y el tratamiento psicológico. Y bueno, pues con esto termino mi video. Dudas, comentarios abajo del video. Gracias.